Ok, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre este texto, el cual es Matar y esconder la mano. Primero que todo vamos a resaltar su reconocimiento verbal, en el cual no solo vamos a identificar sus palabras desconocidas, sino que también vamos a identificar las palabras claves del mismo. Tomamos el marcador y empezamos con las palabras desconocidas del texto. La primera palabra es esta, inadvertidas. Ahora nos dirigimos a agregar un comentario en el cual vamos a dejar expresado su significado. Significa, según la Real Academia, que no entiende a lo que hace o no pone cuidado al mismo. Listo. Ahora nos dirigimos a la segunda palabra desconocida, la cual es lustro. Ahora ponemos el comentario aquí rápidamente y agregamos su significado, el cual es periodo de 5 años. Listo. Y por último, la palabra desconocida es aleccionar, para lo cual agregamos su significado, el cual es dar consejos o instrucciones a una persona para que obre o haga una cosa de una determinada manera. Listo. Ahora nos dirigimos a resaltar las palabras claves. Las vamos a resaltar en este caso con rosado. Y en el primer párrafo la palabra clave es muertes. En el segundo párrafo la palabra clave son asesinatos selectivos. Y bien, en el tercer párrafo la palabra clave son asesinatos y desapariciones. En el párrafo siguiente la palabra clave son víctimas. Y en el siguiente la palabra clave es desaparición forzada. Muy bien. Ahora nos dirigimos a los 3 últimos párrafos, donde en el primero la palabra siguiente son desaparecidos. En este la palabra clave son masacres. Y en este último la palabra clave es grandes matanzas. Muy bien. Ya que acabamos el reconocimiento verbal, nos dirigimos a la contextualización temática, la cual vamos a reflejarla por medio de óvalos. Los de color rojo son los elementos geográficos. En este caso tenemos uno acá que es Colombia, y los demás se encuentran en el último párrafo del texto, los cuales son municipios, donde se han vivido diferentes masacres,
son estas. Listo. Ahora cambiamos el color a azul. Nos dirigimos a la primera página del texto, cambiamos el color a azul, volvemos a tomar la figura y el azul lo vamos a usar para representar los elementos cronológicos que se encuentran en el texto. Los elementos cronológicos que se encuentran son estos: fechas relevantes desde 1985 hasta el 2012 y otra fecha relevante, la cual es la década de los 70, que es un periodo de tiempo. Listo. Ahora cambiamos el color a verde, con el cual se quiere representar los grupos sociales que se presentan. En este caso, el primer grupo social representado son los civiles. Se encuentra acá. Otro de los grupos sociales representados son estos, que dice que son los grupos de limpieza social o grupos del narcotráfico. Ahora tomamos otro para identificar los grupos de asalto. Otro grupo social. Tomamos otro. Otro de los representados son las víctimas, como ya lo resaltamos como palabra clave. Además, nos dirigimos a la siguiente página, donde los grupos sociales son los desaparecidos, y los paramilitares. Listo. Ahora nos devolvemos y vamos a continuar, por último, con el morado, con los óvalos morados, los cuales nos representan los elementos políticos. Los elementos políticos aquí representados son las guerras contemporáneas, y otro de los representados son los derechos humanos y los familiares de las víctimas. Listo. Ya que terminamos acá, nos vamos a dirigir a la representación de contextualización temática, la cual es la siguiente, donde se ubican las fechas, los lugares y los elementos sociales y políticos, en este caso geografía. Como se puede evidenciar, se muestran el país como Colombia, los diferentes municipios donde se hicieron las grandes matanzas en el país, su cronología, que son fechas específicas desde 1985 al 2012 y un periodo de tiempo que es la década de los 70. En la sociedad representamos los diferentes grupos, los armados, los sicarios, las víctimas y demás. En los aspectos políticos, las guerras contemporáneas, el conflicto armado y los derechos humanos. Ahora hallamos la relación existente entre ellas. En la geografía hallamos que el tema se desarrolla en Colombia, resaltando los acontecimientos de los municipios como Mapiripán, El Salado y demás.
En su cronología se desarrolla en la década de los 70, además de ser un conflicto que duró desde 1985 hasta 2012. La sociedad, los grupos sociales mencionados son todos los grupos armados presentes durante esta época de conflicto, tales como los civiles, los paramilitares, los sicarios, las víctimas, los grupos de asalto y los desaparecidos, entre otros. Y su política, que hace referencia a todo lo sucedido durante el contexto de la guerra contemporánea en Colombia. Sintetizamos ahora todo esto diciendo que Colombia, durante el conflicto armado y todas las consecuencias que la violencia conlleva, es lo que se busca representar en el texto que leímos. Ahora nos vamos a dirigir al tercer paso, que es la revisión conceptual, donde vamos a señalar las ideas principales del texto. Tomamos una figura. La primera idea principal del texto es un poco extensa, pero clara. Va a esta sociedad que es, aunque en casi todas las guerras contemporáneas los civiles son quienes sufren más, en Colombia hay dos rasgos particulares, ahí nos reflejan los rasgos particulares que se presentan en la sociedad en nuestro país. Ahora, otra de las ideas principales es la siguiente, y es uno de los ejemplos para representar esta idea en general, que es la invisibilidad de la guerra con los asesinatos colectivos. Es una de las ideas principales. Listo. Que quedaron camuflados en medio de las otras violencias. Otra de las ideas principales es precedida por un conector que es no obstante, donde nos muestra lo que se pasa después de tener tantas víctimas de la violencia. Otra de las ideas principales, por último, es esta, muy clara, donde concluye con esta idea, y es que las masacres son una exhibición de la violencia y su ejecución es exagerada en los métodos que busca aleccionar en los sobrevivientes. Muy bien. Ahora, después de identificar las ideas principales, se busca contextualizarlo en una revisión conceptual donde se organizan según las ideas principales y secundarias del texto. La idea principal número 1 es que aunque en casi todas las guerras contemporáneas los civiles son quienes sufren más, en Colombia hay dos rasgos particulares como se han venido presentando, y estas son ideas secundarias donde da ejemplos de esa tortura y ese conflicto que se presentó. En este caso la idea secundaria A es la primera que decidimos, que es el mejor ejemplo de esa invisibilidad de la guerra son los asesinatos selectivos. La secundaria es lo que representa las muertes violentas. La C es el crimen gozado de invisibilidad, como se presentó en los dos rasgos particulares de la idea principal. Y por último, la idea secundaria de esta idea principal es el sufrimiento que un cuerpo deja en la guerra contemporánea. Y otra de la idea principal número 2 es que las masacres son una exhibición de la violencia y su ejecución es exagerada en los métodos porque busca leccionar a quienes la sobreviven. En este caso, la idea secundaria es que los demás pueblos donde se presentaron las masacres, lo que representa dichas exhibiciones de violencia. Por último, nos vamos a la esquematización. Como se pueden dar cuenta, el texto en cuestión que estamos tratando se llama Matar y esconder la mano. En este caso podemos hacer uso de las palabras claves identificadas al inicio, donde nos busca hablar el texto desde la guerra contemporánea, lo que presentó un conflicto armado en Colombia, y donde se reflejan tres aspectos principales. Por un lado, que son los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, las víctimas y demás, y todos los daños que esta misma dejó, y las masacres, que son ya un tema más a nivel de genocidio, donde nos muestra los diferentes municipios donde hubieron masacres impunes, ya que lo que busca
explicar principalmente este texto es que las cosas se hacen pero nunca son demostradas y una muerte en vano es más común de lo que muchos creen. Así que muchas gracias.